Hola amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva reseña. Tenemos todas las características y los detalles. Sean todos bienvenidos a la review. Bueno, hacemos esta sección porque habitualmente nos preguntan qué cámaras comprar y en especial nos preguntan por esta referencia. Hoy hablaremos de esta cámara. Hablaremos de la G7 y la G85. Cámaras 4K decentes con las que se pueden hacer cortometrajes, documentales y entrevistas. Son cámaras micro 4 tercios de la serie G de Lumix. La gran ventaja de las micro 4 tercios es su pequeño tamaño y la portabilidad. Cámaras ideales para run and gun, viajes, documentales rápidos, poder tener un juego de lentes pequeños de muy buena calidad. Esto permite no llamar mucho la atención, ir ligeros de equipos de producción y ante todo el precio. Ahora entrando de lleno en la G7 y la G85. Estas cámaras ya son algo viejas, salieron entre 2015 y 2017, cada una en su momento en un precio alrededor de los $700. Podríamos decir que la G7 y la G85 son exactamente la misma cámara. Lo único que la diferencia es que la G85 tiene un estabilizador interno de 5 ejes. Solo este detalle hace muy superior la G85 a la G7. Esto te permite hacer planos en la mano sin usar trípode. Esto es bastante útil cuando estás en un evento en la calle y la sensación es muy similar a tener un gimbal en la mano. De modo que de entrada podemos descartar la G7. Bueno, a no ser que la consigas abajo de los $300. Hablemos ahora de las ventajas y desventajas de la G85. Primero, hablemos de las ventajas. Es una cámara que graba 4K Ultra HD a 100 MB. A mayor tasa de bits, mejor calidad de imagen. Muchas otras cámaras y celulares graban en 4K, pero se quedan en una tasa de bits de 27 a 50 MB. Esto es como tomar una imagen de HD y estirarla hasta 4K. Cuando la imagen tiene poca información, tratas de hacer algo en postproducción y la imagen se quiebra, se pixela, se llena de artefactos. Entre las ventajas, esta cámara tiene una entrada para micrófono, pero no tiene salida para audífonos, por lo que no podemos monitorear el audio en vivo. Aún así, es muy importante que la cámara tenga entrada de micrófono por si vamos a rodar un pequeño cortometraje o una entrevista. Claro que siempre está la opción de grabar externamente. Que al día de hoy muchas cámaras no tengan entrada de micrófono me parece algo inaudito. Las baterías de la serie G son bastante buenas, de larga duración. Un punto muy importante es la pantalla abatible, bastante útil para la comodidad de las tomas o grabarse a sí mismo. Viene con entradas micro HDMI y USB-C. Esta cámara no está sellada contra el polvo y el agua, pero tiene un cuerpo bastante robusto y resistente. Y a la par no es tan pequeña como otras cámaras que ofrecen lo mismo. A mucha gente le gusta sentir un cuerpo grande y robusto para tener mayor seguridad. Aparte, esta G85 tiene la posibilidad de colocarle un grid de baterías barato, el cual hace que la cámara se vea más grande. Esto sirve para impresionar clientes que creen que entre más grande la cámara es mayor la calidad. Si esta cámara la encuentras entre $300 o $400, valdría la pena comprarla hoy. Pero si la encuentras arriba de los $500, creo que hay muchas mejores opciones al día de hoy. Por eso vamos a hablar de las desventajas de esta cámara comparada con cámaras que se consiguen hoy al mismo precio o alrededor. Esta cámara tiene muy mal autofocus. Esta es una falencia común en toda la serie G. Si deseas hacer vlogging, grabarte a sí mismo o confiar para algunas circunstancias en el autofocus, va fatal. Otra desventaja son los ISOs. Es recomendable usarla solo entre 800 y 1000 ISO, ya que a partir de ahí comienzan a verse en los granos. Y para algunos el tamaño también podría ser una desventaja, ya que es bastante grande comparado con cámaras que están hoy en el mercado siendo micro 4 tercios y son casi de bolsillo, ofreciendo mucho más que esta G85.
Claro que estas no serían desventajas si estás en un ambiente muy controlado o tienes mucha experiencia en foco manual e iluminar. Eso sí, te tomará más tiempo que teniendo estas ventajas. Muchos de nosotros comenzamos hace 10 años y nos defendíamos perfectamente bien con cámaras que tenían más falencias que estas. Sin embargo, al día de hoy no es perdonable que una cámara de este precio no traiga estas ventajas, ya que poder tener un ISO más alto y un buen autoenfoque ayuda a hacer los trabajos de manera más rápida. O si estamos cubriendo un evento, podemos defendernos mejor, ya que no podemos controlar el ambiente. En resumen, esta es una cámara muy buena si la encuentras a muy bajo precio y si no tienes para algo más. O incluso si te la regalan, es bastante buena. La cámara también es buena si la vas a mantener en un estudio, en un trípode, para hacer entrevistas o cosas de estudio. Ahora, si vas a pagar más de $500 por esta cámara, considero que hay opciones mejores en todas las otras marcas. Relación calidad-precio. Cámaras que te ofrecen entrada de micrófono, salida de auriculares, un buen autofocus, un ISO más alto y muchas otras ventajas. En un próximo video hablaré de cámaras que valen la pena comprar hoy, alrededor de los $600, incluso mucho más abajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haberte desanimado a comprar una G85 o una G7. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima review. No olviden visitar nuestros links en la caja de descripción.